Estamos junto a Juan Enrique. Juan, bienvenido. Gracias por venir. ¿Cómo están, chicos? Un placer estar con ustedes. Hoy hablamos de economía. De economía solamente solo, economía. Y hablamos del salario, ¿no? Porque Del salario. Ese es el día que yo quisiera tener la cucaracha para escuchar qué dice el productor, ¿no? Hablamos sola de economía. Sí. De economía y hablamos del salario, ¿no? La caída del salario. Del salario. Que bueno, en temas, todos lo están viendo. Creo que todos los que estamos acá vemos cómo se ha caído el salario en este último tiempo, el poder de compra del salario como consecuencia de la inflación. Y estos son datos de Cifra, una consultora, a mi entender, muy preparada y muy seria. Y esto es en términos de la caída de la participación del salario en la actividad económica. Ahí está mi trabajador, muy preocupado, muy triste, contando las monedas. Y estamos hablando de economía real, vos siempre lo decís, economía que le afecta a la gente, cómo es el poder de compra del salario, la capacidad de compra, que es lo que se ve claramente por la caída de la actividad económica, que el salario perdió poder de compra. En el año 2015, el salario participaba el 53% de la actividad económica. El 53% de la actividad económica era el salario, ¿te acordás? El famoso 50-50. Sí. Bueno, en el año 2015 estábamos superando el 50-50. 50-50. Y la realidad de la caída de la actividad económica, que tiene que ver con la caída de la participación del salario en la actividad económica, hoy estamos en el 47.4%. Estamos hablando, Antonio, de una caída de casi... Eso es al 2018. Es al 2018, son datos de esta consultora de Cifra al 2018. No te hablo del año 2019, solamente te hablo del año 2018 y hablamos de 6 puntos de participación. Cuando hablamos de 6 puntos... hay que hacer números, ¿no? Son miles de millones. ¿Qué son 6 puntos? Estamos hablando en estos años, 6 puntos por año. Y si vos comparás el PBI, que son 500.000 millones de dólares, 6 puntos son, 6 por 5, 30, 30.000 millones de dólares. 3 por 4, 12, 1.2 billones. O sea, estamos hablando de mucho dinero que pasó del salario a los sectores más concentrados de la economía. Es la caída del salario. El salario de los bancos. Bueno, vos podés hablar de los bancos, de las sectores energéticos, de en su momento. agroexportadores. Se fueron del bolsillo del asalariado, eso seguro. En la economía nada se pierde, señores. En la economía nada se pierde. Todo se transforma. Lo que pierden algunos, los ganan otros. Pierde uno, gana otro. Y lo que está pasando hoy, Antonio, lo que está pasando en este momento, creo que te pasa a vos, Carla, me pasa a mí, y yo estoy medio endeudado. La tarjeta me tiene muy mal. La tarjeta me tiene pésimamente mal. Y hay varios estudios, varias consultoras que dicen que la deuda de tarjeta es 4 veces el salario promedio. Hoy un salario promedio de la economía, hablamos de 25.000 pesos. Siempre hablamos que están por debajo de la línea de pobreza el salario promedio. Y la deuda se habla de 100.000 pesos. Varias consultoras dicen eso. Yo hice un estudio que tiene que ver... Mirá quién está acá, ¿no? Porque cuando hablamos de deuda, hablamos de Rondamón, don Ramón, ¿te acordás? Que no pagaba la renta, ¿te acordás? Sí, bueno, hablamos de deuda. Y te voy a comparar también los años. Estamos comparando el salario, la mediana, el salario medio de la Argentina, datos oficiales de la encuesta permanente de hogares, en el año 2015, 2017, 18 y 19. La mediana del salario, o sea, el salario promedio, la mitad de los argentinos en el año 2015 tenían ingresos por 6.500 pesos o menos, y la deuda promedio del salario argentino, datos del Banco Central, estaba por debajo del salario. O sea, si vos ganabas 6.500 pesos, tu deuda promedio por mes estaba por debajo de tu salario. Vos podías cumplir con tu responsabilidad para pagar gastos. Año 2017, fíjate que ya cambió. Ya empezamos a subir. Cuando el salario pierde poder de compra, que no te alcanza la guita para pagar la tarjeta, para ir al supermercado, para pagar las expensas, te empezás a endeudar por sobre tus ingresos. Eso pasó en el año 2017, pasó en el año 2018 y está pasando en el año 2019. Hoy, el salario promedio, la mediana de todos los trabajadores está, mirá, acércate un poquito, está en 16.000 pesos. O sea, la mitad de los argentinos tienen ingresos o sueldo por 16.000 pesos o menos. Y la deuda de los argentinos está en 26.324 pesos. Eso tiene muchas explicaciones, como te contaba recién, la caída del salario,
la caída del poder de compra, la caída de la participación de tu salario en la economía, en el PBI, en la actividad económica. Primero porque también se cayó la economía. Y segundo, una gran explicación, Antonio, la tasa de interés. Es una, la tasa de interés. Y otra también, uno se pone a pensar, lo que aumentó todo, pues tenés las tarifas dolarizadas. La inflación. El dólar. Tenés el combustible dolarizado. Claro. Tenés una tasa de interés carísima para las tarjetas de crédito. Inflación de costos. Y muchos pagan el mínimo. Inflación inercial por los contratos que se van actualizando, como el alquiler. Por ejemplo. El alquiler supera realmente lo que es la inflación. El aumento de los medicamentos, el aumento de alimentos. Bueno, eso hace que el salario se retraiga y así se retrae la economía. Y la deuda con la tarjeta termina siendo una trampa en la que tenés que caer, porque no te alcanza el salario. Y ayer el Banco Central, Carla, convalidó esta tasa de interés, mirá. 63. La tasa que convalidó el Banco Central es del 63%. Cuando el Banco Central convalida una tasa de este nivel, y acá está, ¿no? Lo tengo de vuelta a mi trabajador para pagar la tarjeta de crédito. Porque mi trabajador, si va a pedir un crédito personal con esa tasa de referencia, tiene una tasa de crédito personal de 149%. O sea, si pedís prestada 10 lucas, tenés que devolver 25 lucas. Sí. Así de simple. Si vos querés comprarte un jean, una remera con la tarjeta de crédito, la tasa es del 87%. O sea que si vos querés pagar en 12 cuotas un jean que vale 2.000 pesos, vas a pagar 3.840 pesos. Ahora acá, esto es muy fuerte, tenía que ver con lo que te mostré recién. Si vos pagás el mínimo de la tarjeta de crédito, no podés pagar el total, que me está pasando a mí también, pagás el mínimo, financiarte con esa tarjeta te sale de tasa un 150%. Usura pura. Es la tasa de interés liberada. Cuando vos liberás la tasa de interés, el banco puede cobrar lo que el mercado le dice. Si el mercado está pidiendo mucho crédito, eleva el precio del dinero. Es liberar el mercado. Vos liberás el mercado a las bondades del mercado. Cuando el mercado demanda crédito, el precio del dinero está liberado. La tasa es el 150. Y bueno, si vos tenés una pyme, Antonio, tenés que cambiar un cheque. Imagínate que el cheque tenga un año y vos lo tenés que cambiar. La tasa que pagás, o sea, vos le vas a pagar un 20% más a tu usurero, porque si el cheque es un año, estás perdiendo, pagás más del 100%. Esto es tragicómico, ya lo hablamos muchas veces acá. No, pero aparte la realidad es esta, digamos, el 90% de las pymes, siendo generoso, porque claro, creo que es el 100%, los grandes centros comerciales les pagan con cheques a 60 mínimo, 90 y 120. Lo que está pasando, Antonio, es que con la tasa de interés que tenemos, 63% de tasa de interés, que es un apretón monetario, que no crece la base monetaria, no hay dinero en la calle. No hay el comerciante, la pyme, dice, bueno, yo compro mercadería, pago, como vos decís, a 60 días porque voy a vender. Porque la economía argentina en un 40% es informal. Esa informalidad es en efectivo. La informalidad se maneja con billetes. Como hay un apretón monetario, no hay efectivo en la calle, no hay guita. No hay guita en la calle. Entonces el comerciante no vende, pero sí emitió un cheque a 60 días, a 90 días. ¿Qué sucede? Como no vende, y después cómo hace para cubrir el cheque, por eso también los datos que se conocieron. ¿Quién recibe el cheque a 90 días? Claro. Si no tiene espalda, tiene que ir al mercado a cambiarlo. Y está en una tasa a 90 días, ¿cuánto? El 120%. No, la tasa del 120%, 36%. Y también ahí juega la historia del cheque. El que te va a cambiar el cheque, la cueva o el banco, analiza ese cheque. Si ese cheque tiene ya rechazados... Un rechazo, ¿eh? No te lo cambian. O no te lo cambian o la tasa se eleva. Porque a 150%. La tasa es el precio del riesgo. Vamos a ser claros. Si vos sos riesgoso, te cobro más caro, como le pasa a la República Argentina con el riesgo país. Imagínate. Si Argentina puede ser que no vaya a pagar la deuda, eleva el riesgo país, que es una tasa de interés. Una tasa, vos no me pagaste, cobro más caro. O sea que cuando un país ingresa en default, no le podemos culpar al país. La tasa es el seguro de riesgo. O sea, vos estás pagando más caro porque por ahí no cumplís. Y el país puede no cumplir, claro que puede no cumplir. Si no tiene capacidad de pago, imagínate el kiosquero. El kiosquero que no vende, porque no hay efectivo, porque el salario se cayó, emitió un cheque, vos no podés matar al kiosquero porque no... Pero en realidad la economía... Pero fíjate el dinero no tiene corazón. Fíjate que no hay, es un dato no menor, la mayoría de los kiosqueros los obligan a pagar en efectivo. Si por no eso se van te digo, con la mercadería. Sí, claramente la economía Por eso informal. cierran los kioscos.
Antonio, estamos en un país emergente, un país en vías de desarrollo, digamos. Hay mucha informalidad. Un 40% es guita en efectivo, es plata, es dinero, es efectivo. La calle es efectivo. Cuando vos secás, que no hay un mango en la calle, y se cae la actividad, en un 40% seguro que se te va a caer. Ahí viene el corte de la cadena de pagos. Por eso también datos del Banco Central. Los rechazados están en un 1%. Es un porcentaje elevado. Y la compensación de cheques, que es el dinero que se maneja en cheques, en mes de junio pasó de mayo a junio de 560.000 millones de pesos a 480.000. O sea que encima hay menos movimiento en el banco. Es muchísimo. Ah, es mucho. Pero cayó la compensación de cheques en el Banco Central. Y claramente tiene que ver con la caída de la actividad económica, Antonio. Muchas gracias. Por favor, Juancito. chicos.